metodología se determinan cuáles son las pautas de la elección del director y directora de tesis, para que ya durante el proceso de creación, de armado del proyecto de tesis, el director pueda tener influencia y acompañamiento también con su tesista, ¿sí? Entonces, ahí ya se aborda en uno de los módulos que se espera un director de tesis, ¿sí? Ya para que el tesista pueda empezar a definir la elección, ¿sí? Es una elección del tesista. Tenemos casos de que por ahí por el tesista no conoce, no sabe quién pudiera ser su director o directora de tesis, y bueno, el programa de maestría le asigna a alguien. Le asigna habitualmente a un profesor o profesora que se afina a su temática, que bueno, tiene una disponibilidad para acompañarlo, ¿sí? Pero todas las tesis tienen que tener un director que pueda acompañar, ¿sí? Y bueno, una de las partes importantes que se ve, digamos, antes de llegar a la parte de entregable del proyecto de tesis es la cuestión metodológica. Creo que acá también, si bien cada uno de los tesistas va trabajando el tema, el problema, la pregunta de investigación, los objetivos, cuando llegamos a la metodología, tenemos que pensar en cómo vamos a llevar a cabo o cómo vamos a llevar adelante esos objetivos que escribimos. Y cuando pensamos en el cómo, cuando vemos todas las opciones metodológicas que tenemos para, como justamente opciones para llevar adelante, digamos, nuestros objetivos específicos, es un filtro importante, es una etapa importante, porque ahí quizás todavía los objetivos nos quedan un poco viejos y tenemos que bajarlos aún más. Entonces, esta parte metodológica resulta clave, ¿sí? No solo el abordaje teórico que damos en las clases, sino la forma en que el tesista tiene que terminar de ajustar digamos, esos instrumentos metodológicos, esa forma de abordar esos objetivos que plantean, ¿sí? Entonces, la verdad que cuando llegamos a la parte metodológica es como que se terminan de acomodar esos lineamientos, esas ideas que se fueron trabajando al cabo de las clases anteriores. Nosotros justamente el mes pasado cerramos el taller del trabajo final 2 con la cohorte de 2025 y bueno, con ellos veníamos trabajando toda la parte, ya habíamos trabajado el taller 1 que fue el año pasado y estábamos avanzando, terminamos de dar el taller 2. Lo que le pedimos, por ejemplo, a esta última cohorte es que en clase, porque siempre damos un espacio en clase, que eso después lo voy a comentar, pero consideramos que es muy importante, que arme el proyecto de tesis, obviamente según los criterios, los requisitos, pautas que tenemos, digamos, para armar un proyecto de tesis, que armen una presentación y que la puedan exponer en 3 minutos. Entonces, en la clase final del taller 2, es como que la actividad final fue un challenge, le decimos nosotros, y decir, contá tu proyecto en 3 minutos. Bueno, qué desafío, porque todo lo que venían trabajando cada uno, que si bien porque los temas eran conocidos, se hacen dinámicas grupales, digamos, donde los estudiantes abordan los temas de sus compañeros. Otra cosa es escribirlo en un formato de proyecto y explicarlo en un tiempo determinado, que en 3 minutos máximo, al resto de los compañeros que entonces, bueno, la verdad que esos desafíos acompañan mucho para terminar de darle forma a lo que se espera de la tesis y a cómo ir ajustando eso que empezó como una temática y que tiene que ir dándole forma, que tenemos que ir dándole forma
a una tesis final. Recuerdo que algunos estudiantes cuando pasaban al frente dicen, bueno, después de esta dinámica fue como reveladora porque pensar en cómo bajar esos objetivos específicos al cómo hacerlos terminó digamos, de cerrar y de darle forma al caminito necesario para la bajada de ese tema inicial de tesis. Así que bueno, las dinámicas la realidad es que también acompañan esa parte teórica y esa parte que el tesista necesita para poder avanzar y materializar cada etapa de la tesis. Bien, una de las cuestiones que, como les decía, tenemos que llegar al proyecto de tesis y, bueno, era necesario aclarar, por eso por ahí, fíjense que nosotros determinamos cuántas páginas, en qué formato se hace. Al principio de las cortes, muchas de las preguntas que recibíamos de los estudiantes que recién iniciaban el cursado de los talleres de tesis se relacionaban con cuántas páginas tenemos que escribir en una tesis. Bueno, son preguntas que vienen desde nuestra ansiedad como personas en, ya tenemos que abordar esto, ya sabemos que es difícil, pareciera que es el cupo que nos asusta, y ya cuando nosotros ponemos en palabras o ponemos en números cuántas páginas tenemos que escribir y no tenemos ni el tema, nos empieza a agarrar un poco de ansiedad y un poco de calor porque es en qué momento voy a llegar a las 60, 100 páginas de tesis. Entonces lo que hicimos, como les decía, es armar esta guía donde escribimos absolutamente todos los criterios que se tienen a lo largo de los talleres de tesis y qué se espera de un proyecto de tesis y qué se espera de un trabajo final de tesis, ¿sí? De manera clara, con páginas, con formato, con ayuda, digamos, con lo que se espera en cada apartado, por ejemplo, la introducción, lo que se espera es que se escriba la introducción de un proyecto de tesis. Por eso ayudamos a calmar mucho las ansiedades y expectativas iniciales de los tesistas. ¿Por qué? Porque quedaba todo por escrito. Esa guía de recorrido de trabajos finales se comparte a los tesistas desde el momento cero para que lo tengan disponibles y realmente ayuda mucho porque ya saben cuáles son las pautas que se van a trabajar, ya saben cuál va a ser el recorrido que se espera y ya saben qué se va a esperar en cada uno de los entregados y qué se va a esperar en esa tesis final también. Como lo hicimos en esta etapa que les estoy enseñando con el proyecto de tesis, bueno, que la estructura es una introducción, que tiene que tener esa contextualización, la presentación del tema, el problema y obviamente el diagnóstico y los objetivos. Tiene que tener un marco teórico, que si bien es una introducción, no va a ser el marco teórico ya de la tesis final, pero sí es la introducción de la bajada, digamos, de bibliográfica, que es el tema que se eligió, la parte metodológica, y un cronograma de desarrollo de la tesis. Sí. Entonces eso ya desde el momento cero se le da a los tesistas para que tengan a disposición y calma muchísimo la cuestión de la ansiedad de decir, uy, la tesis es dificilísima, es re larga, no voy a poder. ¿Sí? Se puede cuando los criterios están, digamos, claros en un documento, son conocidos por todos y se va a trabajar en conjunto para llegar a cada uno de, digamos, de esas exigencias, como el proyecto y la tesis, ayuda mucho mentalmente para los tesistas que inician la etapa de recorrido, digamos, de los talleres. ¿Sí? Bien. Y por último tenemos el taller 3, ¿sí? Como les decía al principio, el taller 3 también viene a marcar una evolución de lo tradicional que habitualmente sucedía en los talleres de tesis y maestría. ¿Por qué? Porque vamos un poquito más allá del proyecto de tesis. Empezamos a desarrollar el trabajo de campo, el trabajo empírico,
que dijimos que íbamos a hacer en la metodología, cuando elegimos la metodología del proyecto de tesis. Entonces acá, desde un abordaje teórico, con bajada también de entregables, se abarca lo que es toda la parte de búsqueda de datos. Nosotros siempre decimos, los datos no hablan solos, hay que hacerlos hablar. Bueno, ¿cómo trabajamos esa información que está disponible, pero que quizás no está trabajada de la manera en que nosotros necesitamos para nuestros objetivos de tesis? Y cómo buscamos la información que no está generada. ¿Sí? Como decía antes, si tengo que hacer diversas entrevistas para generar información y cubrir los objetivos que me plantean, bueno, empecemos a hacer algunas de esas entrevistas. Por ejemplo, si yo en mi tesis me planteo a realizar 15 entrevistas, bueno, en esta etapa de taller 3, avancemos con 4, con 5, para ver si ese instrumento metodológico que diseñaron sirve, hay que adecuarlo, nos cubre los objetivos específicos que nos planteamos, y si realmente es factible después para, no son suficientes esa cantidad de entrevistas o necesitamos modificarlas. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, ponemos a prueba lo que dijimos que íbamos a hacer en el proyecto de tesis. ¿Sí? Y bueno, y con todo lo transcurrido al cabo de los talleres, el último entregable, como les decía, se relaciona con el borrador preliminar de tesis. ¿Sí? La intención es que el tesista, cada uno de los tesistas, pueda terminar los talleres con su esqueleto, con su estructura de tesis, que se vaya con un único documento que tenga el formato y la estructura de su tesis, para que lo siga trabajando, o lo que le falte trabajar, junto a su director. ¿Sí? Entonces, de todos esos entregables que tenían a lo largo de los talleres, confluyen en un único documento, que es este borrador, que ya tiene el formato de lo que se espera de su tesis final de maestría. ¿Sí? Esto es importante porque sucede que a lo mejor nosotros vamos buscando documentos, vamos escribiendo y demás, y lo tenemos todo desparramado. ¿Sí? Entonces, poder agrupar todo eso en un único documento y darle forma que va en la introducción, que va en el marco teórico, que va en los apartados metodológicos, cómo vamos a escribir los resultados que ya empezamos a obtener de estos trabajos empíricos, cuáles son las primeras conclusiones que ya puedo ir aportando. Entonces, ya tengo todos los apartados necesarios para mi tesis con la información preliminar que ya fui trabajando. ¿Sí? Irse con un documento que nos ordena todo lo que tenemos y nos acompaña, que va a ser ese documento donde voy a seguir trabajando y cargando información en el proceso que me quede hasta concluir con mi tesis. Entendemos que es muy bueno para ordenar el trabajo que le queda al tesista posterior al taller 3. ¿Sí? Bien, nosotros, como les decía, en esta guía de recorrido del taller dejamos las pautas bien claras de lo que se espera de la tesis. ¿Sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, en la introducción incorporamos una referencia de la cantidad de páginas. Decimos referencia para que cada tesista interprete cuál es lo que se espera. O sea, nosotros no sería relevante si la introducción tiene 10 páginas y capaz que el marco teórico tiene 5. ¿Sí? O sea, entonces una referencia en también cómo cada apartado de la tesis, la extensión de cada apartado que tiene que tener cada apartado de la tesis con respecto a los otros apartados. ¿Sí? Que haya una lógica que acompañe, el desarrollo de cada apartado, para
que uno no nos quede ni demasiado extenso y otro no nos quede demasiado corto. ¿Sí? Por eso lo decimos siempre como una referencia a incorporar. ¿Sí? Y dejamos en claro, digamos, a modo dentro de cada apartado, dejamos oraciones, preguntas y demás que ayudan al tesista a asegurar de que va a completar o va a desarrollar ese apartado con todo lo que se espera que tenga. ¿Sí? Esto, como les decía, se lo damos desde el momento cero. Entonces, cada tesista, cada estudiante en su casa tiene todos los criterios disponibles, todos los criterios modificados para poder encaminar los 3 talleres y llegar a lo que se espera de su tesis final de maestría. ¿Sí? Bien, y les voy a contar un poco, ya como para ir cerrando esta primera etapa, cuáles son las dinámicas que nosotros usamos en cada una de las clases, ¿sí? Porque, como les decía, también es clave, no solo en la parte que el modelo tradicional, donde el docente le explica al alumno y el alumno escucha y después en su casa realiza el trabajo, sino que nosotros buscamos dinámicas que permitan en cada clase hacer abordajes teóricos, obviamente, donde se presenta, digamos, el foco, el objetivo que se quiere abordar, pero una parte práctica donde a través de la dinámica con docentes y el resto del grupo se ponen a prueba cada uno de esos objetivos, cada una de esas escrituras, cada una de esas ideas. ¿Sí? En las dinámicas, lo que nosotros usamos, bueno, son lecturas cruzadas, que es una de las dinámicas más importantes. Cada tesista trabaja sobre su propio tema en el entregable que corresponde a esa clase, a ese módulo. Y después, una de las dinámicas es intercambiar con un compañero lo que escribió. ¿Sí? La idea es que, bien, con un trabajo guiado, el compañero lee eso que escribió el otro tesista y va respondiendo una serie de consignas, preguntas, para después poder hacer una devolución al tesista. ¿Cuál es la intención? Que cada estudiante no solo tenga la mirada de los docentes, sino también otras miradas que aporten al desarrollo de su tesis. ¿Sí? Otras miradas frescas con temas que digamos que no necesariamente tienen que haber trabajado, no necesariamente tienen que ser especialistas en esa temática, porque siempre decimos que la tesis tiene que ser digamos, factible de leer por cualquier persona. Las tesis, intuyo que también en Paraguay, quedan disponibles en un repositorio donde cualquier persona puede acceder y cualquier persona tiene que ser factible de poder entender esa escritura. Entonces, esto de las lecturas cruzadas nos sirve para eso, para también poner a prueba cada cuestión que se escribe, que sea entendible y que ese compañero me pueda dar también otros tips, otras líneas que me ayuden a trabajar sobre mi propio tema. Sí. A la vez que es un ejercicio también para que cada uno sepa, muchas veces el compañero se tiene maneras de resolver o de escribir o de abordar que me pueden servir a mí también porque no lo había pensado de esa manera. Entonces también me contribuye para poder darme nuevas ideas en un desarrollo digamos, de la etapa donde estamos trabajando. Y bueno, y hace a que no sean temas tabúes esto de las tesis, sino que se pueda hablar, se pueda, digamos, trabajar en grupo, se puede expresar y que sabemos que no solo la mirada del docente aporta, sino también la de los propios compañeros. ¿Sí? Entonces, como les decía, la parte 1 siempre es una presentación más teórica y la parte 2 de la clase siempre son dinámicas grupales que vamos variando según en qué etapa necesitamos. Esto de las lecturas cruzadas lo usamos a menudo
y después, bueno, también como les comentaba, por ejemplo, esta parte de la oralidad, que son exposiciones individuales cortas. Trabajamos también con herramientas de guía en algunas etapas del proceso donde entendemos que aportan y ayudan para esa etapa, siempre de manera guiada, siempre de manera ética, que ayudan a la etapa que estamos desarrollando. Las dinámicas realmente son importantes. Una de las cuestiones que también veíamos en los talleres es que pasaba que quizás el tesista, nosotros proponíamos el entregable al final de la clase, en las primeras cortes, y dábamos un plazo de entrega. Lo que vimos es que por ahí, después cuando el tesista lo trabajaba, ese entregable en su casa, esta cuestión de la soledad afectaba, y porque a lo mejor no pudo cerrar el entrega porque no se sentía seguro, nunca nos mandaba lo que había avanzado. Entonces, como les decía, entregable que no fue enviado, que no fue recibido, no lo podemos aprobar porque no tenemos nada sobre qué evaluar. Lo que empezamos a hacer es, dentro de la parte práctica de la clase, es dar un espacio, más allá de las dinámicas que hacíamos, 30 minutos, 45 minutos de finalizar la clase, para que cada cliente pueda armar, escribir, en base a todos los inputs que había recibido, el entregable que correspondía a ese módulo. Entonces, se trabaja en clase. Antes de finalizar la clase, cada estudiante nos envía ese entregable y después, al cabo de los días siguientes, sí se hace, digamos, el ida y vuelta que les comentaba con los docentes en cada estudiante, o sea, de manera más personalizada, sobre el entregable que tiene que ser evaluado. Esto también lo fuimos aprendiendo, fueron lecciones aprendidas, de dar el espacio dentro de la clase para que puedan escribir digamos, el primer borrador de esos entregables obligatorios. Y la verdad que ayudó muchísimo porque evitamos esa parte de que se paralicen cuando están en sus casas porque algo quizás no pueden cerrarlo, no les sale, no les gusta cómo le quedó escrito y demás. Entonces, tener algo nos ayuda a poder seguir el vínculo. ¿Se entiende? Si no tenemos nada porque no nos lo enviaron, se cortó el vínculo. ¿Sí? Entonces ahí siempre se da un espacio en cada clase para que el tesista pueda escribir y enviarnos el entregable que corresponde. Bien. Y bueno, y todo esto que fuimos haciendo, afortunadamente, dio frutos. Nosotros acá le trajimos un ejemplo de lo que fue la primera cohorte de la maestría, que fue la de 2021. En 2021, en esa primera cohorte ingresaron 27 estudiantes, y bueno, fuimos relevando cómo fue esa aprobación al cabo de cada uno de los talleres. ¿Sí? Afortunadamente, los esfuerzos, el diseño, la estrategia que se le dio a los talleres de tesis ayudó en el porcentaje de graduación. Como les decía al principio, que era entre un 7 y el 20, pero en realidad en ciencias sociales era más cercano al 3% en Argentina. Fíjense de qué manera nosotros pudimos lograr un porcentaje bastante superior a la media que tenemos en Argentina. ¿Sí? Esta tasa de finalización del 48% de la primera cohorte nos da la pauta de que el repensar fuera de la manera tradicional los talleres de tesis ayudó de manera muy positiva a poder acompañar esa graduación y esa tesis y esa finalización de tesis en los estudiantes de la maestría en administración de empresas. ¿Sí? De hecho, hace poco hubo otra graduación, así que el porcentaje es un poquito más alto. ¿Sí?
Esto es de la primera corte, nos pareció bueno traerlo porque, bueno, de esa situación problemática inicial y todo lo que les fui contando con las estrategias y dinámicas dentro de los talleres, ayudó a cumplir los objetivos de mejorar esa tasa de graduación. ¿Sí? Bien, les contaba lo de los talleres, y esto es un poco para contarles de qué manera se da el proceso digamos, de finalización en nuestra universidad. Entiendo que varias partes del proceso son similares incluso para su propuesta de posgrado. ¿Sí? La última materia que los estudiantes tienen es el taller de trabajo final 3. Ese taller de trabajo final 3 se regulariza y la aprobación de ese trabajo es justamente la defensa de la tesis. ¿Sí? Una vez que está la tesis terminada, se hace el envío formal de la propuesta, se vuelve a hacer el jurado y después se realiza una defensa oral y pública para que el tesista pueda, de manera oral, defender su trabajo final. Ahí se le asigna una nota y bueno, después habitualmente es un aprobado, porque obviamente esa previo a la defensa pasa por una instancia de dictamen de 3 jurados. Una vez que está aprobada, se tramita el diploma de graduación final. ¿Sí? Ese es nuestro proceso interno en la Universidad Nacional de Rafael. ¿Sí? Y como resumen, comentarles un poco todo lo que les estuve diciendo de cuáles fueron los tips o pautas y estrategias que nosotros incorporamos en estos talleres, en digamos, anticipar los talleres, es decir, iniciar de manera temprana los talleres de tesis dentro del calendario académico de cursado de los tesistas. Eso nos ayudó mucho a incorporar el factor tesis durante el cursado y evitar que quede para el final. ¿Sí? Acompañar siempre la práctica con la teoría, acompañar esos problemas prácticos con siempre buscar soluciones en la bibliografía, a cualquier cuestión que implique una traba para el tesista, poder abordarlo y dar solución. ¿Sí? La parte del seguimiento realmente es importantísimo. O sea, nosotros no solo los profes hacemos un seguimiento riguroso y un acompañamiento al avance de cada tesista de manera personalizada, sino también que la dirección de la maestría va consultando, va escribiendo, no deja ir a esos tesistas que aún no entregaron la tesis. ¿Sí? Hay un seguimiento, hay una apertura, una disposición para que esos tesistas puedan culminar con su trayectoria académica. Y esta cuestión de la red, que nosotros le decimos, que no es en soledad, realmente creo que es un cambio de paradigma que ayudó muchísimo para que el tesista no se sienta solo cuando tiene que abordar su tesis, sino que hay una red de contención y acompañamiento que va a ayudar a ir destrabando cada una de esas etapas. Bien, y no olvidemos que nuestras tesis, o sea, nosotros de alguna manera, en este tipo de maestrías que bueno, apunta a lo que es organizacional, a la parte de la empresa, cada una de las tesis hace un aporte importante a eso. Entonces, no solo, como sabemos decirlo bien, no solo es una victoria académica, sino que también es una necesidad productiva de esas organizaciones que acompañan ese entramado, esa cuestión territorial donde se dan las universidades, ¿sí? Donde están las facultades. Entonces, para nosotros es una cuestión de finalización académica, requisito académico, pero esa tesis que habitualmente abordamos problemáticas reales de las organizaciones en las que son parte de una o varias organizaciones del territorio en donde estamos, es un conocimiento aplicado para lograr el impacto. Entonces,
cada una de esas tesis terminadas no solo nos sirve a nosotros, sino que ayuda a resolver problemáticas sociales, ¿sí? Eso realmente es muy importante porque nosotros mismos con estas tesis contribuimos a mejorar y a dar solución a esas problemáticas que abordamos de una manera totalmente académica y de una manera totalmente bien diseñada, bien pensada. Y con esto cierro. Entonces, comentado esta última parte, que podemos decir que la tesis no es el final de esta maestría, sino que hay un principio de impacto de ustedes dentro de esas organizaciones en las que forman parte. Entonces, va mucho más allá de lo académico, porque ustedes están inmersos en esas organizaciones donde van a hacer un aporte muy grande para abordar esos problemas y dar una solución en el ámbito académico-científico. Así que, bueno, espero haber podido transmitir y haber podido alentar un poco a que puedan encaminar este proceso de tesis que les toca al ser estudiantes de esta maestría. Muchas gracias. ¿Quieran hacer? Muchas gracias, doctora. Un placer. Doctora Liliana está acompañando también esta presentación excelente. Efectivamente, doctora, hemos dado las instrucciones a los estudiantes que aprovechen este espacio con algunas preguntas. Entonces, vamos a proceder a ese momento donde ustedes pueden hacerlas. Si ustedes me dicen quiénes quieren hacer, por orden. Por favor. Doctora, ¿pero me está escuchando bien? Sí, la escucho perfecto. Muy bien, gracias. Del grupo 1, una persona adelante. Bien. ¿En qué etapa del proceso estudiantil suelen presentarse mayores dificultades para que los estudiantes puedan prever en ese aspecto? Bien. En base a la experiencia de las diferentes cohortes que fueron aconteciendo a lo largo de la maestría, digamos, en estos años, considero que de la parte del tema general a un tema factible de poder ser investigado y abordado en una tesis es una de las partes donde se dan, digamos, sin lugar a duda, una problemática donde hay que acompañar, que es básicamente